Bueno, amigos de Poder Geopolítico, el día de hoy ideamos esta cápsula estilo foro con dos grandes expertos en geopolítica. Por un lado, tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, Enrique Refollo, politólogo, traductor, autor de 3 obras y traductor al español de 13 obras sobre geopolítica, guerras híbridas, multipolarismo y geografía militar. Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación a Poder Geopolítico. Mucho gusto de estar aquí una vez más. Un gran saludo a vosotros, a todo el equipo y, por supuesto, a la audiencia que nos está viendo. Y también tenemos a nuestro director de Poder Geopolítico, Manuel Durán, que nos acompañará también con su experticia, con su análisis sobre todo lo que está pasando en esta guerra que en un principio pensábamos que iba a ser express. Ya vamos casi para un año de esto. Así que nada, para iniciar esto, quiero empezar con Enrique. Enrique, ¿cómo era la vida cotidiana en el Donbass? Pues ahora, por ejemplo, las noticias en Europa son de que Kiev no tiene agua corriente, no tiene electricidad, no tiene gas. Bueno, esa ha sido la realidad del Donbass bajo las bombas. Eso sí, del lado ucraniano durante 8 años, desde abril de 2014. De hecho, la última vez que estuve allí, en septiembre de este año, 2022, la situación era todavía peor. Cortes de agua, de electricidad, de gas muy frecuentes, cortes también en la señal de teléfono, porque si los ucranianos bombardeaban cualquiera de los elementos que le daban esos suministros a la ciudad, pues te quedabas sin ellos por el tiempo indefinido, ya que no se sabe cuándo iba a ir una dotación a reparar una tubería, una subestación eléctrica, una estación de bombeo, una cañería del gas, una antena de teléfono. Es decir, la gente en Donbass lleva viviendo desde abril de 2014, 8 años y medio, la situación de la que ahora se quejan los medios de comunicación, sobre todo occidentales, tan amargamente de que sucede en el lado ucraniano. Así que bueno, eh, en fin, esa es la situación objetivamente. Claro, es una situación que por más que venga de mucho tiempo, ahora es que los medios comienzan a reflejar un poco Mm. más esa realidad sin Sí, pensar que esta exacto. gente lleva tanto tiempo viviendo así, con unas Es situaciones también tan precarias, sí. el gran silencio de 8 años y medio de una población viviendo esa situación. No había menciones en Occidente. Sucede con alguien que les interesa, que les conviene. Entonces, de repente, todos son publireportajes, reportajes exhaustivos, reportajes de última hora, grandes reportajes, todo noticias, primeras páginas, horas principales de los noticieros. Para eso sí, pero cuando no les convenía era un tema que estaba totalmente silenciado y que de hecho de Donbass no mencionaban absolutamente nada desde 2015, si acaso algo muy, muy esporádico solamente para criticar a Rusia. Enrique, ¿cómo viviste tú esa presencia allí en septiembre? ¿Cómo pudieras calificarla brevemente? Bueno, pues la última vez que había estado previamente fue en mayo de 2018. La guerra estaba ahí, el frente estaba junto a la ciudad de Donetsk, por ejemplo, pero no era tan crítica. Es decir, había bombardeos, había combates, pero se limitaban normalmente a las zonas del frente. En este caso, en septiembre, el frente era cualquier parte de la ciudad, es decir, podían caer bombas en cualquier parte de la ciudad, como de hecho, bueno, pasaba frecuentemente antes de que yo fuera, después de que yo fuera y un día dentro de la semana en la que yo estuve donde cayeron bombas, precisamente en la calle Artioma, donde había pasado 2 horas antes por allí, y luego también cayeron en la avenida Ilicha, justo cuando regresaba al hotel, bueno, al piso que había alquilado. Ese día dije, bueno, en vez de ir por Ilicha, voy a ir por la paralela, por Komsomolsky. Y justo cayó en Ilicha. Es lo que allí llamaban la lotería, de Sí, que nunca totalmente. sabes lo que puede pasar, dónde puede pasar, con quién, no, no sabes nada, simplemente puede suceder y ya está, y la gente hace su vida diaria en base a eso, a que no sabes si ese día volver a casa o no volver a casa o qué, pero simplemente, bueno, intentan seguir con sus vidas, no pensar mucho en ello, pero bueno, desde luego que la presión, el estrés, eso siempre se va a manifestar en enfermedades, no solo de sentirse con dolor de cabeza, sino mal de cuerpo, mal de corazón, tensión constante, de que
bueno, pasan estas cosas y no sabes ya cuándo va a terminar. Porque, bueno, las últimas... Bueno, lo curioso es que la gente allí me decía, no, no, si aquí lo que todo el mundo prevé en septiembre, inicio del otoño de este hemisferio, es que vaya a haber campaña de invierno aquí. Y precisamente el tiempo lo que ha confirmado es que aquella gente que me lo dijo tenía razón, porque se está preparando la campaña de invierno allí, en la misma ciudad de Donetsk, donde el frente ha estado desde abril de 2014. Es decir, donde la gente que vive allí ha vivido en guerra 8 años y medio, de los cuales los últimos 8 meses han sido los más fuertes, precisamente por la intensidad de los combates y la intensidad de los ataques ucranianos y las armas nuevas que desde la OTAN les han dado, como obuses franceses o estadounidenses, o los famosos M777, los HIMARS, o también de los franceses los César. Pero bueno, la situación, más allá de lo complicada que es, uno al final acaba quedándose con cómo vive la gente allí, y la gente pues sí tiene miedo, tiene tensión, tiene estrés, tiene mucha incertidumbre, pero lo que te enseñan es a que, bueno, si estás vivo tienes que seguir adelante y no puedes pensar en nada más que hay que seguir trabajando, hay que seguir ahorrando, hay que seguir acumulando comida en casa y acumulando una cantidad gigantesca de garrafas de agua. ¿Por qué? Porque si el agua se corta, necesitas agua para cocinar, necesitas agua para beber, necesitas Claro. agua para el baño, es decir, para el inodoro, necesitas agua para la ducha, necesitas una cantidad gigantesca de agua, y si es una familia, pues más hay que acumular. Entonces, en cualquier casa que entrases estaba todo lleno de botellas, porque nunca sabías qué iba a suceder, y también de comida, todo lo que fuera comida enlatada o comida en bote, Claro, porque alimento no tampoco perecible. sabes. Exacto, porque no sabes lo que va a suceder, no sabes si no sabes nada. Y ni sabes nada del futuro, ni sabes, ni puedes controlar la lotería, no puedes controlar nada. Claro. Entonces lo único que puedes hacer es lo único que puedas controlar: tener comida, alimento, y intentar no salir mucho de casa, porque la situación en 2018 era bastante gente en la calle, más movimiento, a pesar de ser una ciudad en guerra ya 4 años en aquella. Actualmente es todavía peor. La gente solo sale, trabajo, comprar, casa. Y así esperar uno y otro día hasta que esto acabe. Bastante completo ese reporte, bastante completo, bastante real, eh, de la situación que se vive, que a veces la gente desconoce, y llegas ahora con este reporte bastante Mm. completo. Te agradezco eso, Enrique. Frente a esto, Manuel, quisiera saber cómo calificarías tú el día de hoy al gobierno de Putin y el de Zelensky, respectivamente. Solían decir que en toda guerra la primera baja es la verdad. Por lo tanto, hay que tratar de despejar lo que es la niebla de la guerra en términos de propaganda. Yo creo que el gobierno de Putin, claramente, para los estándares, entre comillas, occidentales, o para los estándares anglo-estadounidenses, e incluso latinoamericanos, cuando los estadounidenses no promueven golpes militares, eh, podría ser bastante diferente a lo que algunos politólogos en las academias de esta zona entienden por democracia representativa. Yo calificaría al gobierno de Putin como una democracia liberal y al gobierno de Zelensky directamente como un gobierno autocrático, donde se está persiguiendo a la disidencia sobre pretexto de la guerra. No sé si por aquí hay un jesuita, pero San Ignacio de Loyola solía decir que en toda fortaleza asediada, toda disidencia es traición. Y los disidentes están comenzando a ser perseguidos desde el inicio de estos combates por parte de los organismos de seguridad ucranianos. Se han prohibido, y corrigen Enrique, por lo menos a junio del 2022, se ha prohibido la existencia por parte del régimen de Zelensky de 22 partidos políticos. Pero no, aquí los medios occidentales dirigidos por Atlanta, coordinados con la OTAN, porque esto ya es medios de propaganda al servicio de una organización belicista
que lleva años y décadas declarándole la guerra a uno u otro país del tercer mundo. Ahora que se involucraron en una guerra de gran potencia, la propaganda se acentúa aún más. Pero entiendo yo, Enrique, que hay 22 partidos políticos prohibidos hoy en lo que los medios pro-OTAN llaman la libertad ucraniana y la defensa de los valores occidentales, humanistas y, por favor, cristianos. Enrique, no sé. No solo es la cuestión de los partidos, es que recientemente han dado un golpe contra la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, la que está todavía como patriarcado de Moscú y que también está Solo te bajo la misma... interrumpo. Entonces también la OTAN está mancillando la libertad religiosa por la cual dice estar interviniendo en Eurasia. Acuérdate de Yugoslavia, hace 30 años. Es que esto es lo mismo, pero a lo gigantesco. Es decir, hace 30 años en Yugoslavia, ¿qué había? Digamos, un oeste de Croacia, Eslovenia, católico, orientado hacia Europa, una Bosnia-Herzegovina, Albania orientada hacia el mundo musulmán, como islámicos, y luego una Serbia-Montenegro y Macedonia orientadas hacia Eurasia, hacia Rusia, como eslavos ortodoxos. Pues aquí en el caso de Ucrania encontramos una situación similar. Los más nacionalistas prooccidentales son la parte occidental de Ucrania, los que son uniatas, es decir, son católicos pero de rito ortodoxo. Bueno, esos, digamos, serían los croatas de esta nueva guerra. También quieren jugar con la carta musulmana en cuanto a los tártaros de Crimea, pero es muy curioso cómo desde el nacionalismo ucraniano no solo han atacado todo lo ruso en cuanto a cultura, idioma, pueblo, historia, todo lo que puedan sembrar contra Rusia, lo van a hacer, y contra los ucranianos de habla rusa o los rusos en Ucrania, llámese como se quiera. Van a hacer todo lo que puedan. También contra minorías polacas que todavía quedan, muy minoritarias, pero todavía quedan, y no digamos la cuestión de los húngaros en Zacarpatia o Transcarpatia, y también del rumano, en zonas que otrora bueno, eran parte de Rumanía y de lo que es Moldavia actualmente, que entonces era la Besarabia y la Bucovina. Bueno, la cuestión aquí es que desde el nacionalismo ucraniano han ido cargando contra todas esas minorías europeas cristianas, sean católicas u ortodoxas, pero en el caso de los musulmanes tártaros de Crimea, hayan dicho, ojo, cuidado, aquí los vamos a apoyar y todo eso. ¿Por qué? Porque Crimea es rusa desde 2014 de nuevo y claro, es una minoría muy jugosa para jugar la carta en Crimea, en el Volga, en el Cáucaso y tal vez en otras zonas más al oriente de Rusia. Es decir, es instrumentalizar una minoría contra su objetivo geopolítico, que es Rusia. Esto al fin y al cabo quien lo marca es Estados Unidos, que es quien ha marcado siempre esa política de minorías, esa política, digamos, de indigenismo selectivo, donde unos les convienen y otros no, y los que les convienen entonces con eso van a promocionarlos. Y por eso han hecho mucho lamento de, ay, sí, es que los tártaros de Crimea, pobrecitos, subyugados por los malvados rusos, etcétera, etcétera. Pero claro, pocos se acuerdan de lo que pasó en verano, en el verano de aquí, en julio y agosto, cuando los polacos se pusieron a recordar la masacre de Volinia en 1943 por nacionalistas ucranianos. Los que, como Stepan Bandera, por ejemplo, ahora los ponen de padres de la patria, del orgullo de la patria, de los héroes ucranianos. Y claro, en Polonia eso es como, bueno, esos tipos eran los que asesinaban a nuestra gente en esas zonas que ahora están del lado ucraniano, que históricamente, desde el siglo XIV, eran parte del reino polaco, que también bueno, lo había conquistado al territorio de los rutenos, no recuerdo el nombre exacto en ruso, pero bueno, era como la Rus de Kiev se orientaba hacia oriente, hacia el este,
y había otra parte de los eslavos más pequeña, los rutenos, que estaban orientados hacia Occidente. Y esos acabaron bajo Polonia y Lituania, mientras que los del Rus de Kiev acabarían siendo el Gran Ducado o el Gran Principado de Moscú, el Zarato de Moscú, el Imperio de Rusia, etc. Y bueno, la cuestión aquí con las minorías es eso, cómo instrumentalizan lo que les parece conveniente y llegan a extremos absurdos, y con esto termino, de que quieren derribar la estatua de Catalina II en la ciudad de Odessa. Catalina II fue la emperatriz rusa bajo la que se construyó esa ciudad. Pero es que hay más, porque el tipo al que le encargó la fundación era un español, José de Rivas, doblemente español, con familia de Cataluña y de Nápoles, español mediterráneo donde los haya. Y también allí había una estatua, un monumento a Pushkin, Alexander Pushkin, el literato ruso. Bueno, pues todo eso lo quieren derribar. Creo que de hecho la estatua de Pushkin ya la tiraron, la de José de Rivas cerca andan, y la de Catalina II es la que más están amenazando actualmente en noviembre de 2022 con derribarla. O sea, llegan al paroxismo de decirte que son una cultura milenaria, que son un pueblo antiquísimo, etcétera, etcétera, que quieren derribar, ahora quieren hacer limpieza de todo lo ruso. Y dices, madre mía, pero si es que Odessa la fundaron los rusos, no una entelequia ucraniana milenaria. Y así es un ejemplo de cómo hacen con la demás historia. Estamos hablando ahora de disidencia, que lo hablaba Manuel al inicio de esta pregunta, esta respuesta que nos dio a esta segunda pregunta. Enrique también nos empieza a dar un panorama un poco más claro sobre la situación en general y el comportamiento de Ucrania. Quisiera saber, quedándome en ese punto, ¿cuál es la conducta de las fuerzas combatientes, tanto rusas como ucranianas, sobre el tema de los derechos humanos civiles, de los civiles y de los prisioneros? ¿Qué podemos ver allí? Aquí Bueno, esta pregunta la dejo abierta a cualquiera de los dos pues, que Manuel, quiera si responderlo en quieres. este foro. Por favor, yo tengo poca información, pero creo que hay una dinámica. La primera es que todo está cubierto por la propaganda. En segundo lugar, creo que cuando se desatan dinámicas de combate, por más cursillos que te hagan de derechos humanos en algún cuartel de la OTAN, muchas veces esa dinámica del combatiente te lleva a hacer tropelías, ya seas ruso, ya seas ucraniano, ya seas miliciano, porque la dinámica del combate en cierto modo aliena y enajena. Dicho eso, entiendo yo que hay investigaciones de Naciones Unidas tanto por supuestos crímenes cometidos por los rusos como por supuestos crímenes sometidos por los ucranianos. Los más recientes son esas filmaciones donde aparecen soldados rusos asesinados por tropas ucranianas mientras los tienen en el suelo boca abajo y absolutamente rendidos y desarmados. Ahora, habrá que distinguir cuál es la propaganda, pero hay una cosa clara, o sea, se habla del, entre comillas, salvajismo ruso, y se habla de que, por un lado, los rusos son muy violentos y muy atropelladores de muchos códigos que para Occidente deberían ser más respetados. Pero no me convence la narrativa, entre otras cosas, porque si estas hostilidades se hubiesen conducido a la manera de Zhukov, a la manera de muchos mariscales de la época de Stalin, esta guerra habría tenido una dinámica mucho más fuerte. Sí, totalmente de acuerdo, mucho más fuerte, mucho más sangrienta. Ahora sí, sí me llama un poco la atención que nos enfocamos mucho en el tema de Ucrania. ¿Qué pasa con Rusia? Porque finalmente tampoco estamos hablando que sea una blanca paloma, por así decirlo. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué otras cosas más allá de la propaganda que se está estableciendo también hay siendo objetivos
están faltando en cuanto a temas de derechos humanos, en cuanto también a estrategias implementadas hacia Ucrania. ¿Qué podemos destacar allí? Sin perder de vista que, bueno, esto es una guerra. Es una guerra y de hecho lo que se ve no solo en Ucrania, sino en toda la prensa occidental, en el caso que me concierne en España, es cómo blanquean y justifican todo tipo de crimen que cometan las fuerzas ucranianas, sea contra soldados rusos, o sea contra sus propios civiles. Es decir, los llamamientos en medios tan importantes como El Mundo, El País o La Razón, hablando de la caza al colaboracionista ruso, la persecución, la limpieza a los colaboracionistas rusos, etcétera, etcétera, y lo pintan como si fuera algo totalmente normal y obviando por completo cualquier imagen, cualquier bueno, gente atada a postes, gente torturada, gente asesinada, soldados también, como mencionaba Manuel, esos vídeos que han aparecido en este mes de soldados ucranianos ejecutando a prisioneros rusos, y eso simplemente lo ponen como, bueno, no pasa nada, si lo hacen los ucranianos está muy bien, si lo hacen los rusos pues ya es un crimen en toda regla que hay que juzgar, a Putin hay que llevarlo a la Haya, etcétera, etcétera. Y aquí lo que vemos es la hipocresía de siempre. Los suyos son los buenos y todo lo que hagan es bueno. Lo que hagan los otros, los malos, siempre es malo. Da igual lo que sea. Todo es criminalizable, condenable, etcétera. Pero los nuestros, todo hay que justificarlo. No olvidemos, que los ucranianos, desde luego, con el respaldo estadounidense, mucho han aprendido a torturar y a perseguir a sus propios ciudadanos o a capturar prisioneros y torturarlos, ¿no? Que es lo que hizo Estados Unidos en Afganistán, en Irak o en Guantánamo. Pues tener ahí sus cárceles, sus si me permites, prisiones. en algún periodo de nuestra historia también en Chile. También. Y lo que suceda, si es de su interés, entonces está todo bien, no pasa nada. Tener prisioneros detenidos en Guantánamo por décadas, no pasa nada. Es que eran terroristas, eran malos, que nadie pregunte. Y esa es la clave, deshumanizar. Lo que quieren hacer es deshumanizar al objetivo, al oponente, que no son personas, son diablos, o como dicen en la propaganda ucraniana de mano estadounidense, los rusos son orcos, son salvajes que vienen del otro lado del mundo, que van a acabar con la civilización, etcétera, etcétera. Y de hecho ese es el típico discurso anglosajón de la época de Mackinder, de uno de los padres fundadores de la geopolítica, porque precisamente en su discurso de 1904, donde establece el concepto del Herland, del corazón de la Tierra, ahí habla de cómo desde el este, desde las estepas rusas, siempre se han producido movimientos invasivos contra Europa, contra la civilización, y que al fin y al cabo es una lucha entre la barbarie del oeste, de Oriente, de Oriente, frente a un oeste, un occidente que se defiende de esos salvajes, de esa barbarie. Y bueno, Atila el Huno y los hunos, que no era solo él, los mongoles, los turcos, los rusos, todos esos pertenecerían a ese conjunto de salvajes de Oriente a los cuales Occidente, el Occidente civilizado, y en la época de Mackinder, básicamente ellos, Inglaterra, el culmen de la civilización occidental, tenían que defenderse de estos salvajes. Y es Inglaterra, bueno, Reino Unido, el país más belicista en todo este asunto, más incluso que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le interesa como medio para recuperar aquel cordón sanitario que otrora controlaron entre Centro Europa y Oriente, Rusia y Asia. Ucrania, Polonia, Rumanía, los pequeños estados bálticos son ese nuevo cordón sanitario que quieren alinear a su favor y que no se les meta a Estados Unidos de por medio. Ya, hablamos mucho sobre el tema o el comportamiento ucraniano. ¿Qué faltas ha cometido Rusia principalmente enfrentando esta misma pregunta en cuanto a derechos humanos y en cuanto a su comportamiento general con los civiles y con los prisioneros? Manuel, no sé, Enrique. A ver, yo siento que efectivamente soldados rusos han cometido tropelías en más de un minuto. Saqueos, asesinatos
de personas que se han resistido a esos saqueos. Eso es un primer, no lo llamaría falta, pero ese es un primer manchón. Un segundo manchón en los principios de las operaciones fue que no había gran control de parte de algunos oficiales con respecto a sus tropas, con respecto al autocontrol. Tercero, en muchas zonas los rusos, y eso también hay que decirlo, lograron hacer operaciones humanitarias en zonas que estuvieron sitiadas y bajo circunstancias de mucho apremio. Por lo tanto, cuando tú me dices las faltas que cometieron los rusos, fueron muchas en los primeros momentos de las operaciones, pero nunca fue, como dicen los medios de comunicación de la OTAN, una política sistemática de violación de derechos humanos de civiles y etcétera. Y profundizo en ello. Hay un gran debate entre los que apoyamos el multipolarismo si Putin fue demasiado político con las operaciones y poco militar en la primera etapa de esta contienda. Es decir, para nosotros esta operación fue tan política que no convenía ganar la mala voluntad de los nuevos territorios reincorporados a Rusia. Todo lo contrario, como política había que ganarse la voluntad de los civiles, porque en definitiva estábamos hablando de una guerra híbrida, donde las conciencias, los corazones y las mentes son los que van a inclinar definitivamente la victoria. En esa perspectiva, es muy difícil que Rusia haya sostenido una política sistemática de amedrentamiento o de terror en esa óptica. Distinto es cuando ya comienza por la resistencia de la OTAN a instalarse en el territorio ucraniano, que efectivamente ahora sí hay una política sistemática de doblegar la voluntad del enemigo. Pero también hay diferencias. Cuando los misiles rusos caen sobre blancos ucranianos, en general es infraestructura crítica. Cuando las municiones de la OTAN caen sobre los pueblos que se han reincorporado a la Rusia de siempre, caen sobre civiles. Y eso es deliberado. No es un error de circunferencia, error probable porque faltó el transistor, porque el chip lo bloquearon. Nada. Es sistemático. Y ahí yo creo que Enrique es testigo de cómo se le apuntó durante 8 años de silencio en Occidente. Qué raro. Debe ser que ahí no importaban los derechos humanos. Durante 8 años de silencio, las municiones caían sobre granjas, sobre escuelas, sobre hospitales. Y nada. Quiero decir con esto, por favor, que hubo errores rusos a tu pregunta derechamente. Fundamentalmente, las tropas no fueron suficientemente controladas en los primeros momentos cuando ingresaban a territorio que se iba a reincorporar a Rusia. Pero con posterioridad, el mando ha sido mucho más enérgico en todo tipo de operaciones a ese respecto, porque se trata de ganar la voluntad de los territorios reincorporados o liberados, dependiendo de la firma con que se mire. Por lo tanto, no hay una política sistemática. Y eso no excluye que no se cometan tropelías. Pero es distinto a un régimen que habla de orcos y, como dices tú, Enrique, deshumanicemos el objetivo y así no nos va a costar eliminarlo. De hecho, Manuel, esa es la gran diferencia, siguiendo y profundizando más sobre lo que has comentado. Desde Rusia, desde el poder, desde Putin, desde el gobierno, no se han dedicado a deshumanizar de forma sistemática y salvaje a Ucrania, ni a los ucranianos. Lo que sí han hecho desde Ucrania es deshumanizar a los rusos de todas las maneras posibles, es decir, hasta el punto de que no son ni personas y tal y como lo han demostrado durante estos 8 años, desde 2014, las vidas de la gente del sur y del este, esos a los que llaman colonos rusos, no les importan en absoluto, les da igual dónde caigan las bombas, les da igual a quienes maten.
Occidente además les justifica todas las tropelías contra aquellos ciudadanos ucranianos que sean tachados de colaboracionistas rusos o como incluso hoy, bueno, el 25 de noviembre se hizo público la noticia de que habían multado al alcalde de Kharkov por hablar en ruso. Y el tipo respondió, es que yo hablo ruso, es que aquí todo el mundo habla ruso, es que aquí ucraniano no se habla, o sea, ¿a qué venís a contar? Eso también es parte del proceso por el cual la fractura de Ucrania se amplía cada vez más, pero no por la acción rusa, sino por la acción de ese nacionalismo ucraniano de la parte central y sobre todo occidental de Ucrania. Esos que señalan que los de su lado son los buenos ucranianos, los únicos que puede haber, y el resto son simplemente vulgares ocupantes a los que deben exterminar directamente, que no son ni personas, que son colonos, son salvajes, son hordas asiáticas rusas de mongoles bolcheviques, como han llegado a decir, y que por eso tienen toda la justificación plena para asesinarlos. Y eso es lo que han demostrado todos estos meses, que les da lo mismo, que ellos no consideran que una parte de su país sea su país, y eso es lo que verdaderamente ha roto y ha fracturado Ucrania. Desde luego que sí, acciones a nivel táctico que hayan podido tener ciertos crímenes, asesinatos fuera de toda lógica y de toda acción militar, claro, pero no ha sido una acción masiva, deliberada, como sí lo han hecho desde el lado ucraniano, de deshumanizar no solo a los soldados rusos, sino a toda su población, que sea de habla rusa o de cultura rusa, o ya entre comillas, religión rusa. Y digo esto de religión rusa, entre comillas, porque claro, ellos quieren montarse su chiringuito del patriarcado de Kiev como algo totalmente autocéfalo frente al patriarcado de Moscú y separar a los ortodoxos de un lado y de otro. Algo, digamos, algo parecido a lo que han hecho desde Occidente en el caso de Montenegro y Serbia, para intentar separar a Montenegro del patriarcado de Serbia y de ese modo intentar dividir al país objetivo, Serbia por un lado, Yugoslavia o Rusia por el otro, de todas las maneras posibles, atacarle, incluso que Macedonia cambie del alfabeto cirílico al alfabeto latino, que Kazajistán también por otro lado lo haga y así sucesivamente. Y en Ucrania tarde o temprano les acabarán diciendo que es lo mejor. Y algunos allí en ese nacionalismo ucraniano digan, sí, 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 pues venga, vamos a quitarnos el alfabeto cirílico, que es una cosa fea, mala y rusa, y vamos a meternos en un alfabeto latino y ya está. Entonces, ahí lo que tenemos es, bueno, esas fracturas y ya lo que comentabas de la ayuda humanitaria. Claro que sí, Rusia ha estado metiendo ayuda humanitaria en todos los territorios ocupados o liberados, según la perspectiva de cada uno. Y bueno, eso le encontraron a gente asesinada en Bucha. Y luego también noticias ucranianas de se considerará colaboracionismo hasta recibir o aceptar ayuda humanitaria rusa, es decir, aceptar comida y bebida de Rusia. Y luego la siguiente noticia es persecución a los colaboracionistas rusos. Entonces, ¿qué pasa? Que coger raciones de alimentos rusos para no morirte de hambre es colaborar con el enemigo. O sea, que te tienes que dejar morir de hambre o bien te van a matar los de tu propio país. Esa es la tónica de esta situación, que por supuesto son temas que en Occidente ni se discuten. Aquí lo que se habla es hay que ganar a Rusia, Rusia es la mala y nosotros somos muy inteligentes. Tan Ya. inteligentes, y con esto termino, que la genialidad de la Unión Europea máxima es hacer un cártel de compradores. Es decir, decirle a Rusia cuánto petróleo le van a comprar y a qué precio. O sea, es estúpido, suena estúpido, porque es absolutamente estúpido. Es decir, unos países no le van a decir a un vendedor, mira, te voy a comprar tanto de esto y además me lo vas a dejar a este precio. O sea, es el epítome de ese jardín que hablaba Josep Borrell, el director, la cabeza de la diplomacia europea, de que Europa es el jardín y lo demás es la selva. Es que son absurdos. Es que tratan al resto del mundo como un patio de colonialismo, un gran supermercado de recursos naturales sin voluntad política, que no deben tenerla ni la necesitan y ya para eso se les dan las órdenes desde aquí.
Ya un poco ya para acercarnos al final de esta conversación, quisiera preguntarle a los dos, con la experiencia que tienen, con el análisis que han hecho ya bastante completo de esta situación, ¿sería para ustedes Ucrania un prólogo para una tercera guerra mundial, así como en su momento lo fue la Guerra Civil Española o la invasión japonesa a China, el prólogo de la segunda? ¿Considerarían que eso pudiera ser así? Manuel, te cedieron la palabra. Yo estoy convencido de que es el prólogo. No es quizás el prólogo más llamativo, pero ya cuando la OTAN ataca Libia y ataca Siria, ya había señales de que había una tormenta geopolítica que se cernía sobre el mundo. La tormenta geopolítica se está comenzando a desatar. Hay algunos truenos en el horizonte, hay relámpagos, pero aún no hemos llegado al punto culminante de, de esa tormenta. Yo considero que la guerra de Ucrania desata una serie de otros eventos bélicos en el espacio y en el tiempo, sobre los cuales los historiadores del futuro se referirán como la Tercera Guerra Mundial. No necesariamente esto será un continuum, a lo mejor van a haber una que otra tregua, uno que otro armisticio, una baja de perfiles en las hostilidades, de guerra clásica a guerra híbrida, pero en definitiva, y con esto termino, en definitiva, yo considero que lo que se empezó en Eurasia termina en Taiwán. Esta va a ser una guerra transcontinental y en varios océanos. Es más, el frente eurasiático se va a terminar convirtiendo simplemente en un frente secundario. Y el frente principal lo vamos a tener más que los europeos, los chilenos, los peruanos, los colombianos, los mexicanos, porque ahí van a estar cayéndose las cadenas de suministro cuando los convoyes ya no puedan navegar libremente por los grandes océanos de esta parte del planeta. ¿Vamos a una tercera guerra mundial? Yo estoy convencido que sí. Que me van a replicar durante años y quizás me muera y me van a seguir replicando, puede ser, pero los historiadores del futuro se van a referir a esta guerra como una guerra de 30 o 40 años, con intervalos y con treguas. Pero esta guerra es mundial, porque nos va a involucrar a muchos, ya sea como beligerantes, no beligerantes o como neutrales. Pero esta guerra es mundial. Enrique. Yo también coincido con Manuel, pero creo que la escala, a pesar de que puede haber sustos y sorpresas geopolíticas como la de marzo de este año, de que yo pensaba que sería Estados Unidos quien impulsaría y llevaría la guerra en Ucrania. Es decir, son los que le darían la orden a Zelensky de venga, ataca ya, como hicieron en 2008, el 8 del 8 del 8, en Georgia, ordenando un ataque sobre Osetia del Sur y Abjasia, y eso desencadenó la respuesta rusa. Yo la verdad que no pensé jamás que Putin iba a tomar la iniciativa, iba a ser proactivo en una acción semejante, porque siempre había sido lo contrario, siempre había reaccionado a la situación. Efectivamente, Taiwán es la otra clave de la cuestión. Si bien es cierto que Taiwán es clave para todo el mundo por la cuestión de los semiconductores, de la fabricación de microchips, son esa gran fábrica de alta tecnología del mundo, en el momento en que China tenga digamos, sus contrapartes a punto, que tenga esa misma calidad, Taiwán perderá importancia por el lado económico-tecnológico, pero no por el lado geopolítico. Las mismas presiones que Estados Unidos le ha hecho a Rusia con Ucrania se las hace a China con Taiwán. Y el mismo, digamos, cinturón sanitario en Europa contra Rusia se lo hacen a China con, bueno, Japón, Corea del Sur, también intentos con Filipinas. Y esa es la cuestión. Ahora mismo lo que se están moviendo son las fichas sobre el tablero para ver quién se alinea con quién y sobre todo quién tiene la capacidad de ofrecerte un futuro. Es decir, ¿quién te vende el caballo ganador? La cuestión es que un eje euroasiático, China, Rusia, Irán, a India, Pakistán, Arabia Saudí, si se apunta al tema, o incluso Indonesia,
significan países productores, pero no productores de finanzas invisibles, sino países productores de verdaderamente bienes, es decir, alimentos, tecnología, todo lo que se necesita para la vida diaria. Cuando otros países, por ejemplo, en el caso de África, con esa falta de industrialización, o de Iberoamérica también, con esa falta de industrialización comparativa, ¿qué van a mirar? Nos vamos a juntar con el Occidente, que no solo no fabrica prácticamente nada, cada vez menos, sino que además ya ni saben lo que es un hombre y una mujer. O sea, vamos a irnos con el Occidente, que ya no saben, no sabe ni dónde está, que en vez de decir, bueno, vamos a centrarnos, pues como otros países, carrera espacial, alta tecnología, 5G, mayor conectividad, creación de infraestructuras, no, nos vamos a centrar en Occidente, que es la especulación financiera por un lado, y todas esas ideologías del ámbito woke que surge de Estados Unidos para el resto del mundo, y lo que buscan es socavar los cimientos de todas las demás sociedades para producir finalmente debilidad interna y destruir esos países desde dentro. ¿Por qué? En América se llama indigenismo, pero es que eso mismo existe contra China, existe contra Rusia, existe contra Irán, existe contra cualquier país que se les entrometa en el camino. La diferencia es que Rusia y China, por ejemplo, cuando tratan con otros países, no se meten en su política interna. Allá cada país con sus cosas. Entonces, por algo en África acaban tan contentos, o en América, de que, vaya, tratamos con países gigantescos y en ningún momento quieren apuñalarnos, en ningún momento quieren montarse un golpe de Estado, no se traen ONGs para subvertir por otros medios el pensamiento mayoritario, cambiar la corriente de opinión social y política en el país. No quieren hacer nada de eso, vienen a por su negocio, relaciones diplomáticas, científico-culturales si acaso, intercambios universitarios y hasta luego. Claro, ahí vienen esas sorpresas de los dos mundos, el mundo multipolar emergente por un lado, con estas potencias del ámbito asiático sobre todo, y un Occidente que, bueno, tiene un Estados Unidos desbocado en esa posmodernidad, una Europa absolutamente idiotizada que no sabe ni por dónde viene ni a dónde va, que se deja llevar, que se deja arrastrar, y que cualquier cosa que signifique un proceso de soberanía, de formación de un polo, un bloque europeo, acaba siendo, no, es que aquí injerencias rusas, es que esto no puede ser. Y si no son injerencias rusas, pues es que es el fascismo que regresa, o es el comunismo que regresa, cualquier cosa, cualquier mal atávico que se les ocurra, pues que vuelve la Edad Media, que vuelve el cristianismo inquisitorial, cualquier cosa que se les ocurra lo van a decir para que Europa siga siendo ese continente de pequeños países. Y sobre todo, hay que verlo, cuanto más hacia el occidente europeo los países tienden a ser más grandes, y cuanto más al oriente, más pequeños. Mayor destrozo intentaron hacer potencias de Europa occidental y de Estados Unidos en fragmentar al máximo todos estos países, en hacerlos lo más pequeño posible, porque cuanto más enano, más manejable, menos poder de resistencia van a tener países pequeñitos. Y si además se conocen las vulnerabilidades y se explotan las vulnerabilidades entre países, que si los croatas son católicos, que si los serbios son musulmanes, perdón, los serbios son ortodoxos, los bosnios son musulmanes, pues intentar malmeter entre todos, y que siga esa guerra, incluso que pueda llegar a haber más fractura, sobre todo de los estados enemigos. Estados enemigos que pueden ser ahí en Europa, ahí en Asia o en la misma Iberoamérica. Un Brasil demasiado grande, el proyecto de la Amazonía, temas que mezclan ecologismo e indigenismo, que el objetivo al final es que esos países que todavía tienen 1 millón de kilómetros cuadrados o 7 millones de kilómetros cuadrados acaben siendo pequeñitos países enanos como los de Centroamérica, muy manejables, y que, bueno, en Honduras, si mal no recuerdo, fue de donde surgió el concepto de república bananera. Eso es lo que le gustaría tener en todos los países del mundo, que todos fueran repúblicas bananeras y que pudieran decir desde Estados Unidos: ¿veis que nosotros somos la democracia? Nosotros hacemos bien las cosas y vosotros no sois más que una banda de salvajes que no tenéis desarrollo de nada y tenéis que hacernos caso y tomar medidas liberales. Pero claro, lo que no te cuentan es que aquí está the West and the rest.
como esos mismos autores estadounidenses les gusta afirmar desde Samuel Huntington, y también el choque de las civilizaciones, que aquí al final ellos, grandes, ellos, ejército gigantesco, que nadie pregunte sobre sus bases militares, pero si otro país se atreve a hacer algo mínimamente parecido, hay que cortarlo de raíz. Es un país malvado, hay que exprimirlo de todas maneras, de todas las formas, sancionarlo de todas las formas, demonizarlo, porque esa demonización digamos, no se realiza de un día para otro, lleva un proceso. En Europa, la demonización contra Rusia han sido décadas de fomentar cualquier odio antirruso, para que precisamente en situaciones críticas como 2022 le sirva para alinear países en un sentido muy claro. En otros continentes puede ser utilizando otro mal atávico, y a partir de ahí intentar que en un momento de choque esa construcción previa les sirva para lanzar un odio antichino, un odio antihispánico, un odio anti-iraní, un odio anti-indio, un odio anti el objetivo que sea. Y eso es un método. Es decir, no es ni una teoría de la conspiración ni un suceso puntual. Es un método contra todos los países que se les interponga. Buscar cualquier método para dividir y gobernar sobre esos pequeños enanitos y llevarse los recursos naturales a buen precio y la mano de obra barata, sumisa y que no pueda realizar ningún eje de la resistencia. Y con esto termino. Ya, un poco ya para finalizar, porque de verdad ya el tiempo se nos está agotando. Probabilidades aquí, para cerrar. Probabilidad de que esta competencia estratégica entre China y Estados Unidos termine en un enfrentamiento militar entre ambos países. ¿Qué probabilidades le dan brevemente cada uno? Baja en Europa, muy alta en el Asia-Pacífico, más alta en el Asia-Pacífico. Y quisiera hacer un par de alcances. Enrique, claro, señaló que era muy probable que Estados Unidos atacara en marzo. Y esa es una de las razones. Cuando se desclasifiquen los archivos de uno bando y otro, se podrá establecer de que efectivamente guerra iba a venir de todas formas, porque la OTAN iba a atacar en marzo las fronteras rusas. Aquí hubo un anticipo. Y era la OTAN. Por favor, no sigamos con esa caricatura de que los pobres ucranianos pequeños se resisten a. Aquí hay guerras por derivación, por delegación. Y en ese sentido, termino hablando de la alta probabilidad que la guerra en el Asia-Pacífico también se inicie por delegación. El odio japonés contra China y la desconfianza de China y de Corea hacia Japón es un elemento muy inflamante, muy volátil. Y eso puede que lo exploten en algún minuto ciertas potencias para llevar adelante su competencia estratégica. Cierro diciendo que la probabilidad de un enfrentamiento directo estadounidense-ruso es bajo. Creo que es más alto, como lo dicen sus propios militares, los estadounidenses, el enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la República Popular China. Enrique. Yo, siguiendo por la línea de Manuel, que coincido con ello, yo creo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que sean otros los que paren balas con el pecho y no sean los suyos. Y si acaso entrar con sus fuerzas en última instancia. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que su país históricamente no lleva nada bien las bajas, lo que otros países puedan soportar, 50.000 muertos, para Estados Unidos es una masacre tremenda, inaguantable, insoportable, en una sociedad que ya no es la sociedad de los 50 o de la década de 1910, es una sociedad cada vez más blanda, con muchos problemas internos, y claro, ¿quién va a luchar las guerras de Biden en el exterior? Es decir, ¿quién se va a meter en un lío con Rusia? ¿Quién se va a meter en un lío con China? Más allá de esa primera capa de sí, tenemos mucha tecnología y bueno, vamos a acabar todo muy rápido. Ya, si tenían toda la tecnología del mundo y a todo el mundo en su favor, y tras 20 años de ocupación en Afganistán se largaron de un día para otro y no pudieron con los talibán. En Irak se han ido retirando porque
O sea, ganaron militarmente, pero no saben, no supieron mantener la victoria y de hecho lo único que intentaron fue dividir el país en 3 partes. Eso sí, ahora donde sí tienen fuerzas es en el norte de Siria, que esa ocupación parece que en Occidente no cuenta, porque claro, es de los buenos. Pero más allá de eso, esas guerras por delegación, yo las llamo guerra proxy, de la guerra por intermediario, van a intentar hacer lo posible para que otros países más se unan a Ucrania por el lado occidental y Taiwán y otros países de Asia-Pacífico se le unan contra China y que Estados Unidos tenga una posición cómoda de, si acaso, mandar pequeños grupos selectos para dirigir las operaciones, digamos la legión inglesa de otras épocas que mandaban o bien a América o bien a España, por ejemplo, en la Primera Guerra Carlista, ya en la década de 1830, los ingleses mandaron una legión al bando isabelino. Ese formato es históricamente comprobado, constatado y repetido. En vez de morir ellos, que sean otros los que mueran, aprovechar circunstancias, aprovechar odios, aprovechar coyunturas para hacerse que sus enemigos mueran por ellos y simplemente ellos solo tengan, bueno, una pequeña formación para dirigir las operaciones, para asegurarse el éxito en la inversión, porque al final una potencia del mar como son los Estados Unidos, lo único que le interesa es el dinero. Invierte en guerras para ganar algo. Nada más que eso. Y en este sentido lo que van a intentar siempre es hacer que otros países se mueran por ellos y luego Estados Unidos entre ya, si acaso, al final, a lo grande, cuando ya está todo ganado, o bien ir manejando las operaciones con pequeñas fuerzas sobre el terreno y que si hay Interrumpo, bajas... o cuando llega ya esté todo perdido. Ojo, Ya. la balanza, no vemos que esta guerra la va a ganar los Estados Unidos. No necesariamente. Claro, pero ellos intentan que sí, que la ganen y si la situación se tuerce mucho ya implicar más fuerzas, pero la cuestión es quién va a morir en Estados Unidos por Biden, es decir, la situación que hemos visto desde 2020, una sociedad dividida entre, digamos, los viejos patriotas yanquis y una sociedad, por otro lado, de los Social Justice Warriors, de los Black Lives Matter, de los Antifa, es decir, de fuerzas antipatrióticas, fuerzas contrarias a Estados Unidos, fuerzas contrarias al sostenimiento a priori de la fuerza estadounidense en el mundo. Es decir, ¿quién va a querer luchar por un país que tiene también esas tensiones internas? Bueno, son cosas que ya se verán en caso de una situación crítica. Lo que parece de momento es que efectivamente la capacidad combativa va siendo menor y lo que les gusta es que sean otros países los que mueran por ellos y centrarse en tener fuerzas especiales concretas, pequeñas y también en las contratas militares, en las compañías militares privadas, donde puedes concentrar más fuerza y donde si mueren, pues no son soldados oficiales, alguien los llorará, pero no hay una ceremonia oficial, no hay un reconocimiento oficial de Estados Unidos ha perdido, ¿no? Simplemente ha muerto gente por ahí. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta y ver cómo, bueno, al ejemplo estadounidense de los famosos Blackwater, ahora Academy, muchos países han dicho así, pues yo también. Yo también me voy a montar mi contrata para cosas que no se puedan decir públicamente y demás. Y aquí es donde seguro que todo el público está esperando la mención al grupo Wagner. El grupo más famoso de Rusia en estas cosas y de cómo, sí, teóricamente no es legal en Rusia, pero opera fuera de las fronteras de Rusia, entonces eso ya es otra cosa. Y de cómo, bueno, puede ser esa burla también a Occidente de decir, bueno, vosotros jugáis con mercenarios, nosotros también. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo, a Manuel también. Gracias, Ashley. Análisis exhaustivo. Esperamos tenerte próximamente en Poder Geopolítico para seguir profundizando sobre estos temas. Bueno, estuvieron con nosotros Enrique Refollo y Manuel Durán. Será hasta una próxima edición.